Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, Horacio Montenegro y un servidor con Carlos Alonso les anunciamos un nuevo segmento de la revista y un nuevo programa a nivel de Carivisión, Salud y Previsión. Salud y Previsión es una visión adicional al problema de la salud, pero resulta que hoy día es lo más importante, porque es la cobertura. El tema es que en un país existen los principales elementos que afectan a los ciudadanos en todas partes del mundo. Esto es universal. Salud, educación, alimento, vivienda, transporte. Pero no existe un sector que tenga mayores actores dentro del sistema que el sistema de salud. Por ejemplo, el sistema de transporte tiene usuarios, choferes, sindicatos, propietarios y fabricantes o vendedores. Educación, el padre, el estudiante, el maestro. Ahí ustedes tienen algo que dice mucha gente y que parece que el mismo presidente que ha dicho que no separe el mensaje, en que les recuerda a los padres su papel dentro de la educación. Y tienen a uno harto con el comercial ese, pero si lo pueden poner 24 horas ininterrumpidamente, no será suficiente para convencer a los padres de que tienen que jugar su papel. Pero son padres, alumnos, maestros y la asociación. En salud, ustedes tienen hasta mencionarlo sin un papel, corro el riesgo de que se quede en la mitad. Por sectores, paciente. Paciente no es un paciente, es una persona que usted tiene que educar, prevenir, y ahí es previsión. Entonces luego viene el tratamiento, la visita del enfermo, pero primero salud y previsión. Tiene que ver ese paciente dependiendo de lo que tiene, si es una enfermedad que se puede resolver en un centro de atención primaria o si tiene que ir a un centro de segundo o tercer nivel. Todo eso el paciente solamente. Si se va al centro de atención primaria, tiene el departamento de riesgos laborales, tiene el departamento de analítica, tiene el departamento de imágenes y tiene lo que realmente ofrece, que es las consultas básicas a los pacientes que llegan en búsqueda de soluciones, problemas, que se dice que el 80% se resuelve en atención primaria. Eso es solamente el paciente. Viene entonces el médico dueño o el médico empleado, el médico asalariado o el médico a porcentaje del costo de la consulta. La ley es algo de lo que nosotros vamos a tratar, pero también se coge un canal de televisión 24 horas. La clínica, el laboratorio clínico, ¿qué se hace aquí? ¿Qué no se hace en el país? ¿Qué hay que mandar fuera? ¿A qué usted tiene derecho? Tiene derecho a todo. A todo tiene derecho, todo lo que sea en bienestar de la salud. Pero es posible. Lo que usted paga y lo que paga su patrón es suficiente para cubrirle todo el tiempo y toda la vida. Hay personas que pagan por otro, que nunca lo usan, pero hay otros que dicen, yo estoy pagando el seguro y nunca, ahora me quiero hacer una resonancia
magnética de pie a cabeza. Desde el primer cabellito hasta el dedo gordo del pie, porque nunca me he hecho nada. Y yo creo que eso no se lo hace ni Bill Gates todos los años. Entonces, señores, seguimos. La farmacia te vende la medicina. No, la farmacia le compra la medicina a un distribuidor. El distribuidor le compra la medicina a un laboratorio que lo representa. El laboratorio lo fabrica, le compra la licencia que lo investiga. Ya usted tiene una pila de gente ahí, es solamente ahí. Debe de la atención primaria, debe el paciente salir con su medicamento debajo del brazo para tomarse la primera pastilla en el consultorio, o tiene que ir con esa receta a una farmacia para que llamen a la ARS y pregunten si ese señor tiene derecho a esa medicina, porque si es un costo muy alto, posiblemente no tenga derecho y tengan que comprarle su bolsillo. Miren, señores, es difícil que esta introducción les pueda contar a ustedes todos los actores de la seguridad social. ¿Qué hace Nélcida Marmolejos cuando recibe una queja? ¿Qué hace un paciente cuando va a una clínica y le dicen, usted solamente tiene derecho a esto otro, usted tiene que pagarlo? Pero a mí no me dijeron. Que el cardiólogo cobra 3,000 pesos por una consulta. Porque ya el paciente no va a atención primaria porque dice, caramba, pero yo me siento una palpitación, ¿para qué yo voy a atención primaria? Yo me voy a buscar un cardiólogo directamente. Y eso no es así, hay que ir a atención primaria para que... Mire, donde la ley, como ayer decía en la inauguración de adolescentes en conflictos con la ley, eso se llama pacientes en conflicto con la ley de seguridad social, médicos en conflicto con la ley, farmacéuticas en conflicto con la ley, laboratorios farmacéuticos imágenes. Óigame, cuando una ARS te dice, esa radiografía de tórax nosotros te pagamos por ella 400 pesos, va a poner un precio, no sé cuánto un tórax, te da 300, 400 pesos. Y el radiólogo te dice, sí, pero a mí hay que darme el 25% para yo decir que yo veo en ese pulmón un problemita. 25%. La piedra en los riñones. Pero a lo mejor ese radiólogo sí tiene un problemita, y es que no le gusta mandar diciendo no tiene nada. Porque hay que decir que tiene un peñón en los riñones. Yo le conté a usted que... Bueno, entonces, todo eso tiene conflicto. Entonces, hay otra cosa que es lo peor. Que quien habilita al centro, al radiólogo, a la farmacia, es el gobierno. Usted dice, no, usted tiene un título de médico, usted tiene un título de especialista, usted está habilitado para ejercer la medicina, pero quien te afilia es la ARS, el que da el exequatur aquí, en un país donde está encaminándose el que esté cobertura total, es la ARS, es la que dice, usted puede ejercer aquí. Yo no acepto ninguna cuenta suya porque usted no está afiliado aquí. Eso es muy complejo. Nosotros queríamos hacer ese comentario de que esa es la razón de este tipo de programa, en que quisiera decirle a todos esos actores que tienen, como no tenemos que demostrarlo, el único programa que aquí, que viene todo el que quiera, incluyendo personas que quizás mentalmente no califiquen para dirigirse al país, pero nosotros no nos vamos a pedir un examen psiquiátrico para venir a la revista. Hay gente que no, aquí no viene todo el mundo y no te llevan, hay sitios, prueba. Pues todos esos actores pueden y deben venir
a fijar esa posición y a plantear problemas. Nunca se va a resolver el problema. Siempre habrá un problema porque no hay sistema perfecto. No lo hay, no se ha podido inventar. Y donde está el hombre menos, y donde están los intereses mucho menos. Y en un momento en que la vida se hace que todo es dinero, entonces todavía la situación es peor. Vamos a tratar de llevar algo, porque solamente no es a decirle al paciente, confórmate con lo que te da la ARS, y ni caerle arriba a una ARS, porque también las ARS se defienden de un médico que dice, si tú me das 300 pesos solamente por una consulta, yo lo que voy a hacer es que voy a llenar de análisis al paciente porque me mandan un porcentaje de los análisis. Ah, tú me vas a hacer eso. Entonces yo voy a ver, te voy a mandar una persona a ver si tú estás haciendo la indicación que el paciente necesita. Esto es muy complejo, demasiado complejo, y cada día será más. ¿Por qué? Porque ya hoy dicen que hay 6 millones de dominicanos bajo el sistema de seguridad social. Pero tú oyes que te dicen, si un haitiano indocumentado va a un hospital, no se le puede negar el servicio. Pero si un dominicano va a un hospital sin su afiliación, sí se le niega el servicio o se le pide un depósito. Pero si es haitiano, no. Entonces, si tú tienes 10 millones de haitianos, que aunque no vengan juntos, vienen esporádicas, y siempre tenemos 2 en territorio nacional. Y si no, busquen las estadísticas de la frontera y se van a encontrar con que las escuelas y las maternidades de la frontera están llenas de pacientes haitianos, que no es malo, porque podemos crear un servicio de salud que cubra los 10 millones de haitianos, porque si es una realidad. Vamos a prever un capítulo para esa persona, y los venezolanos que no tienen dinero, y los chinos, que afortunadamente los chinos tienen, desde que llegan, tienen asegurado su sustento. Pero este programa va a tratar de, en lo posible, llenar esas cosas. Horacio Montenegro es un economista de la salud, y es en esa dirección que él viene. No viene a defender las ARS, no viene a defender el paciente. Venimos a plantear problemas y a tratar de traer invitados que fijen sus posiciones, como el caso de hoy. Él va también a dirigirle un pequeño mensaje en que ustedes van a escucharlo. Adelante. Buenos días. Efectivamente, como dice el doctor Hassim, este espacio tiene como objetivo comenzar a educar a toda la población, tanto en sus deberes como en sus derechos, en el ámbito de la salud. Vamos a tener la participación y vamos a convocar a todos los actores de este escenario, toda la cadena de valor que está involucrada en el proceso, y vamos a tener también análisis, también desde el punto de vista de la previsión social. Y cuando hablamos de previsión social, estamos hablando básicamente de pensiones. Vamos a tener invitados que nos van a ir explicando cómo es el modelo de pensiones que tenemos en República Dominicana. Vamos a tratar de comparar estos modelos con otros que existen en Latinoamérica, y para que todos los que nuestros invitados que estén aquí nos vayan explicando a todos de manera didáctica el funcionamiento, las fortalezas, las debilidades, las posibilidades de mejora que tiene el sistema, con el propósito de empoderar a la población, de que sepan exigir sus derechos, pero que también entiendan que tienen obligaciones en este espacio, y tratar de mejorar desde el punto de vista nuestro, ¿cierto?, un aporte al país, y en esos 2 ámbitos. En esta oportunidad quisiera
agradecer a la doctora Francisca Moronta, que está con nosotros. Ella es doctora especialista en medicina familiar y es la flamante presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Le damos la bienvenida a este espacio. Doctora, y quisiera iniciar preguntando cuál es su opinión respecto de la situación actual en la atención primaria, como ya Julio estaba recién introduciendo el tema. ¿Qué crees tú que son las fortalezas, las debilidades y las posibilidades de mejora para tener un buen funcionamiento de este sistema en nuestro país? Bien, buenos días a todos. La atención primaria en este país se ha vuelto un tema complejo de nosotros debatir, puesto que, como bien decía el doctor ahorita, se ve una gran cantidad de conflictos que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo, conflictos de intereses, conflictos políticos, conflictos gremiales, que no dejan que la atención primaria real avance e inicie. ¿Cuál es el rol y el aporte del médico familiar, y en este caso tú como presidenta de la sociedad, para el área de atención primaria en el país? Bien, el médico familiar, según la ley, en todos los países del mundo también, es el médico esencial que tiene que tener, que está a cargo de lo que es la atención primaria. O sea, el rol principal del médico familiar es ese: dar servicio a la población en sentido general, no solamente al individuo, sino a la persona, a la familia completa, en un modelo biopsicosocial. O sea, desde no solamente el consultorio, sino también en la comunidad. No es posible que haya un cambio de paradigma en lo que es la parte biomédica a lo que es la parte biopsicosocial, que es lo que debe de regir la atención primaria sin la participación del médico de familia. Doctora, en el caso del médico familiar, yo le confieso que después que tengo que ver con centros de atención primaria, me hago una pregunta. El doctor Hanna nos ha dicho que si queremos simplificar las cosas, veamos el médico familiar como aquel médico tradicional que nosotros en toda la vida teníamos como el médico de familia. El médico de cabecera. El médico que veía la muchacha cuando se era recién casada, porque su papá, esa muchacha fue atendida por ese médico como pediatra. Después la vio cuando se embarazó, después vio su hijo como niño, la vacunó, a ella la mandó al hospital a dar a luz. Claro. Entonces ese médico, y que al viejo le toma la presión, claro, y le dice, vaya al cardiólogo y vuelva para acá, que yo lo... Ese médico familiar, me encontré con que en un centro de atención primaria diseñaron 4 departamentos básicos, que era medicina familiar, ginecología obstetricia, pediatría y entonces medicina interna. Cuando yo veo, le vuelvo y repito, porque al doctor Hanna hay que mencionarlo cada 2 minutos, porque tenemos 30 años hablando de medicina, nos dice, digo, ven acá, el médico familiar es un internista que sabe menos. Dice, no, que tiene que saber mucho. El asunto es que en ese centro, cuando llega el paciente, cuando va a triaje, decía, ¿a dónde usted va? Bueno, vaya allí. ¿Qué es la diferencia en que va a un internista o a un médico familiar? Diferéncieme esa posición. Que, primero, ese médico familiar es lo que usted hace. La medicina familiar, nosotros lo que hacemos es que damos seguimiento al paciente, como bien usted acaba de decir. Pero usted lo recibe y le da seguimiento. Claro. Y hay que devolvérselo si usted lo refiere. Claro que sí. Se supone que en este país todavía no se ha implementado, pero se supone que el paciente debe de acudir donde su médico de familia como puerta de entrada a los servicios. Ya. Nosotros darle el seguimiento, no solamente, como usted decía, sino desde que nace hasta que muere.
deceso Sí. en esta vida. O sea, durante todo el periodo de su vida damos seguimiento desde su primera infancia. Y un caso que usted mencionó que me llamó mucho la atención fue el caso de los adolescentes. Los adolescentes que han venido a ser tierra de nadie. Esos pacientes adolescentes que ya el pediatra no lo atiende, sino que lo atiende hasta los 15 años, pero tampoco el internista lo quiere atender porque no pertenece a su rango de edades para tratarlo. Entonces, esos pacientes, nosotros como médicos de familia, también durante su periodo, ¿verdad?, de crecimiento, le damos el seguimiento y le damos la atención. El médico de cabecera de los años 60, 70, Sí. es perfectamente lo que se adaptaría a ser un médico de familia hoy en día. Porque el médico de cabecera era el médico que acompañaba a la familia, que acompañaba al paciente durante todo su tiempo de vida. Doctor, ayer ocurrió algo que yo creo que en este programa, aunque no es específicamente su especialidad, nos aclararía una cosa. Un joven que trabaja aquí tuvo un accidente epiléptico y se refirió a un neurólogo y me dijo, tengo que hacerme unos análisis. ¿Usted me puede decir qué análisis tengo para llevarse los hechos? Porque ahora voy a ir y le voy a pagar una consulta para que me dé una indicación de análisis de procedimiento. Y así, si usted me da el nombre de lo que me van a hacer, yo solamente pago una consulta porque tengo que pagar copago. Ese mecanismo, ¿de qué me está hablando él? Él está hablando ahí de que si él quiere ahorrarse una visita. Él quiere ahorrarse una visita, no solamente una visita. Él quiere ahorrarse dinero y tiempo. Porque cuando usted va donde otro especialista o un subespecialista sin ser atendido con su médico de cabecera, usted está gastando recursos que son no innecesarios, pero necesarios para el paciente. O sea, si usted tiene su paciente de seguimiento, usted conoce su población, usted conoce su paciente, ese paciente, en primer orden, no debe de caer a una parte que tenga que ser una urgencia o que tenga que ir rápido a un neurólogo, quizá por desconocimiento. Quizá ese paciente pudo ser atendido perfectamente en su centro de primer nivel sin tener que llegar a una complicación de tener que ir donde un neurólogo. O sea, eso sí, el paciente está controlado. Bien. Otra cosa, en una visita que hice con el mismo médico que hablamos, a Cuba, vimos un fenómeno que hay 4 grandes hospitales, uno que cura el vitiligo, otro que el corazón, 4 grandes centros que hay en La Habana, pero después en los barrios vimos unos centros de que un médico le decía, mira, tú eres el médico, ese es tu consultorio y tú vas a atender 1000 personas o 500 familias o 300 familias. Y eso es una especie de atención primaria. Y ese paciente, entonces, ese médico trata, refiere y le devuelven el paciente. Pero en un régimen que es obligatorio. La pregunta es la siguiente. En el caso de que no se haga en un régimen socialista, ¿tú consideras que a ese centro de atención primaria, en vez de pagarle por casos, se le puede pagar por per cápita? Es decir, tú vas, la ley prevé eso en Montenegro, que tú puedas decir, bueno, vamos a cobrar y tú me vas a atender 1000 familias. ¿Se puede? Sí, el modelo está definido para funcionar bajo ese esquema. ¿Atan? Está definido para funcionar bajo ese esquema. ¿Y la ley lo prevé? La ley lo prevé. ¿Pero por qué no está funcionando? Nuevamente por lo que indica la doctora Moronta. Hay intereses, el gremio que se ha opuesto Totalmente a este sistema. Nosotros quisiéramos invitar y ojalá tener aquí al doctor Rafael Mena para que nos explique desde su posición como presidente de Andiclip por qué la sociedad de clínica especializada no se oponen al inicio Doctora, de este ¿y no sistema. se puede cubrir solamente lo que le corresponde a atención primaria? Y por ejemplo, la cirugía y eso es otra cosa. No, sino, es que tú eso me es vas a otra atender esta población Es que así mismo está de diseñado. atención. Es que la ley está diseñada para eso. O sea, la ley lo que dice es que usted va a tener de 500 a 700 familias en ese centro de primer nivel donde usted le va a dar la atención o va a tener la cobertura.
Se supone que ahí va a estar también esos pacientes que usted atienda que necesiten otro especialista, usted hace la referencia, pero además usted tiene que tener la contrarreferencia para usted darle seguimiento a ese paciente. Un ejemplo. Si yo atiendo a una mujer embarazada, una adolescente o una mujer en edad fértil que esté embarazada, yo la puedo atender en mi centro de primer nivel hasta las 36 semanas. A las 36 semanas yo puedo referirla donde su obstetra. Y la manda con su récord. Completo, con su cartilla de atención completa, con su sonografía, con su vacuna, con su nutrición, su factor nutricional. Y por el bien del costo, doctora, por el bien del costo de la seguridad social, no es más sensato que se diga, bueno, puede que haya algún problema, pero básicamente se sabe cuánto nos cuesta la seguridad social. Claro que sí. Si atender 10 millones van a costar tanto y se va a distribuir en esos centros, ya usted tiene resuelto por lo menos un problema. Quedaría la del doctor Mena y quedaría lo de... Claro que sí, es más costo efectiva. Pero lo que le decía era que esa paciente después que se refiere, resulta que me hizo una hipertensión durante el embarazo, se refiere, el obstetra no le dice a esa paciente, que hemos tenido muchos casos, que debe darse un seguimiento a esa hipertensión que hizo durante el embarazo. Pero tampoco, después que atiende a la paciente, no nos las devuelve. Para nosotros ir a su casa, a su comunidad y ver cómo va el desarrollo de ese producto y cómo va el seguimiento de esa paciente. O sea, si eso se hiciese, es más costo efectivo porque evitamos muchísimas complicaciones durante el embarazo y después del embarazo de esa paciente. Doctora Moronta, nosotros hemos escuchado dentro de los argumentos para no arrancar con el esquema de atención primaria, por ejemplo, a dirigentes del colegio médico que dicen y esperan que el sistema de atención primaria arranque por el área régimen subsidiado, por el sistema público. Yo le he hecho preguntas a varios dirigentes y le he dicho, mira, nosotros sabemos que existen más de 1.500, 1.300 UNAPs en el país que justamente están orientados a dar ese servicio y esa cobertura a la población subsidiada, del régimen subsidiado. La pregunta es, desde la perspectiva tuya como presidente de la Sociedad de Medicina Familiar, que obviamente tiene que ver directamente con el funcionamiento de este sistema, ¿es efectivo que en el área pública, en los centros que administra el Servicio Nacional de Salud a través de sus UNAPs, no está entregando el servicio a la población subsidiada? ¿Qué hay detrás de esa visión y opinión que tiene el Colegio Médico para obstaculizar el inicio en ambos regímenes, en el contributivo y en el subsidiado? Esta silla es caliente. Está bien. Pero qué bueno que me hizo la pregunta. Mira, recientemente hicieron una entrevista al director del Servicio Nacional de Salud, recogieron parte de toda esta problemática que tú acabas de mencionar. Voy a comenzar a darte unos números y luego te voy a responder. Okay. A nivel del país, a nivel nacional, existen, según el estudio que hizo ADESA, existen 1.628 centros de primer nivel que pertenecen al Servicio Nacional de Salud. La Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria, que dirige el doctor Eduardo Rí, tiene, si mal no recuerdo, 68 centros de atención primaria, vamos a decirle privados. Existen alrededor de unos 20, 25 otros centros de atención primaria que no pertenecen a esta asociación, sino que están como cabitos sueltos y que pertenecen quizás a otras asociaciones que hayan ahí, que están dispersos, esperando a que entre o que se defina lo que es la atención primaria. O sea, eso en cuanto a números. Ahora bien, me llama la atención que me preguntas que por qué el colegio médico. Bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero es que creo que hay un poco de desconocimiento de lo que realmente es la atención primaria y que confunden mucho lo que es atención primaria, la estrategia de atención primaria, con lo que es los centros de primer nivel de atención. O sea, como que la persona que está o que estaba, porque ya a partir de mañana es la toma de posesión del nuevo presidente, el doctor Waldo Ariel Suero,
Creo que no tenía eso muy claro y como que se hizo un cliché en su cabeza de algunas partecitas de esto. Ahora bien, nosotros como sociedad de médicos de familia, en estos momentos que había una caldeada, ¿verdad?, elecciones dentro del colegio médico, tomamos la decisión de apoyar en este momento al candidato que toma posesión ahora, con condiciones. Con la condición, exactamente, con la condición de que el pie que el colegio médico le mete al inicio de la atención primaria, pues no pase. Nosotros fuimos claros con el doctor Waldo Ariarzuela en el momento de que decidimos apoyar y era esa, que el colegio médico sea, como lo dice la ley de colegiación, que es el asesor de salud del gobierno, ¿verdad?, del Estado, sea, en vez de ser una barrera, favorezca a lo que es, y que porque es lo que dice la ley es clara. Entonces, eso más o menos es lo que deberíamos. Ahora bien, también deseen los gremios. Pero la pregunta, para que me responda la pregunta de fondo. Ajá. El nuevo presidente del Colegio Médico, que ya conocemos, ¿cierto?, su pensamiento y sus formas, ¿coincide con el mismo concepto de que hay que arrancar por el régimen subsidiado el inicio de atención primaria? Ahí era que iba a caer. Ellos dicen que hay que arrancar por el régimen subsidiado. Ahora yo pregunto, ¿la ley, la atención primaria es para los pobres o dice la ley que es para todo el mundo de manera equitativa? Es universal. Es universal. Entonces, en base a eso era lo que nosotros le planteábamos. Ellos decían o dicen que la atención primaria debe de comenzar por el régimen subsidiado porque no existen atención primaria para el régimen contributivo. Pero caramba, ahí sabemos los centros de atención que yo acabo de mencionar que son a nivel privado y que se puede trabajar. Nosotros vamos a seguir conversando con la doctora Francisca Moronta, que es la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, y volvemos en un momentito.